Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista con Expo. Hoy tenemos una entrevista especial, es una entrevista que busca reconocer desde luego desde Expo y desde a título personal a un protagonista de la responsabilidad social de más de 3 décadas, ¿no? Hemos estado como organizaciones y quién no en el mundo de la responsabilidad social en la región de Latinoamérica no ha escuchado del nombre de Jorge Villalobos, quien hasta hace unos días, hace unas semanas, fue presidente del Centro Mexicano para la Filantropía. Jorge, bienvenido, gracias por la entrevista. Al contrario, Edgar, muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto conversamos de este periodo tan rico para mí y para Expo, que hemos caminado muy al parejo. Platícanos, ¿quién es Jorge Villalobos hace más de 30 años? Yo estudié la carrera de comunicación, maestría de comunicación y desarrollo en la Ibero y parte de la licenciatura de comunicación en el ITESO en Guadalajara. Entonces, bueno, siempre me ha gustado y luego además en mis trabajos previos al CEMEFI, pues trabajé en radiodifusoras comunitarias, en Fomento Cultural y Educativo, una institución que se creó al cierre del Instituto Patria. Comentarte un poco que mi trayectoria, pues sí ha ocurrido realmente muy vinculada a organizaciones de la sociedad civil de base, todos los primeros años, te puedo decir que desde el año 76, que yo llegué a Guayacocotla, y antes estuve colaborando en alguna otra institución que a lo mejor conoces tú, el CENCO se llama, Centro Nacional de Comunicación Social, que lo creó Pepe Álvarez y Casa, y fue el primer contacto que yo tuve con una organización que desde los medios de comunicación trataba de pues, ampliar el panorama que había en el país, ¿no? Me incorporé a la Universidad Iberoamericana, al Departamento de Comunicación, que me habían invitado a trabajar en el Departamento de Comunicación como coordinador de la licenciatura, y ahí me encargaron la creación de una radio, la hice, ahí nació Radio Ibero, por muchas circunstancias que ahorita no viene al caso platicar, pero al mismo tiempo le pedí a Ricardo Govela si yo podía empezar a trabajar como voluntario en el naciente Centro Mexicano de Instituciones Filantrópicas, y me dijo, bienvenido, por supuesto. Entonces, pues yo, como en aquellas épocas, era un profesor de tiempo completo, pero luego inventaron ahí los colegas de la Ibero, que éramos profesores de tiempo repleto, ¿no? Porque teníamos que trabajar en otras cosas para completar el ingreso familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues primero fui coordinador general en el año 93. En el año 94 me hicieron director general y en el año 95 me nombraron presidente ejecutivo. Bueno. Entonces, desde el año 95, pues hasta el 27 de abril del mes pasado, en que fungí con la responsabilidad de ser presidente ejecutivo. Primero era CEMIF, luego cambió de nombre en el año 92 a Centro Mexicano para la Filantropía. Y bueno, esa ha sido la historia de cómo llegué yo al CEMEFI. Realmente yo me siento muy afortunado, Edgar, de haber tenido esta oportunidad, porque de alguna manera el CEMEFI, CEMIF, luego CEMEFI, pues era como un espacio en el cual yo podía liberar y compartir toda la experiencia adquirida en las organizaciones de la sociedad civil en las que estuve previamente. Conocía cómo viven, las dificultades para conseguir financiamiento, las dificultades para organizarte, las dificultades sobre todo para que el gobierno te reconociera. Digo, no sabes la cantidad de veces que nos tachaban como subversivos, con desconfianza, etcétera. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo no entienden, no nada más el gobierno, la sociedad en su conjunto, lo importante que es que exista un grupo de ciudadanos que adopta una causa, la que sea, y que quiere llevarla adelante? Entonces llegar al CEMEFI, pues para mí fue un poco imaginarme eso, una institución desde la cual tú puedes fortalecer
la participación organizada de los ciudadanos para el bien público. Y bueno, pues eso fueron los primeros años. Luego ya vino la responsabilidad social de la empresa y poco a poco fueron haciendo todos los programas del centro. Cada vez fui valorando más la visión del señor Arango, de don Manuel Arango, porque pues siendo un empresario es un ciudadano preocupado por el bien público, no es nada más de que hizo la institución y ya, él personalmente se involucra, está preocupado, saca ideas, etcétera. Digo, durante muchos años él fue miembro del consejo, del board, del Council and Foundations. Cuando crea el CEMIF ya tenía por lo menos 3 instituciones que son las fundadoras del primer CEMIF, que era la Mariposa Monarca, la Fundación Universo 21 y la Fundación Compartir, Fundación Social, que era la fundación de la familia, ¿no? De la familia Arango. Y bueno, con esas 3 fundaciones crean el Centro Mexicano para la Filantropía, y primero CEMIF, y te digo luego por razones de nombre, para que no pensaran que era una cúpula, más bien lo convirtieron en Centro Mexicano para la Filantropía, para, pues de alguna manera significar que era una institución de promoción, que eso es lo que es CEMEFI, ¿no? Una institución que promueve una nueva visión social, que promueve la participación organizada de los ciudadanos, que promueve la participación de la empresa con una visión social y con una nueva gestión de negocios, etcétera, ¿no? Y bueno, ese ha sido el recorrido de estos 30 años, Edgar, en la que, te digo, me he sentido muy afortunado porque de alguna manera encontré el espacio donde desarrollar lo que tenía yo de experiencia y de conocimientos, y donde pude desarrollarme humanamente en los temas que me gustaban, en los temas los que sabía pero que me gustaban. O sea, una cosa que no te apasiona difícilmente la sacas, ¿no? Y aquí se combinó todo. Entonces, bueno, yo le doy gracias a la vida por esa oportunidad. Oye, qué bien, Jorge, gracias por esa generosidad respecto porque aparte me parece que te define, como bien dices, no es importante conocer esa parte, ¿no? El antes de que llegaras al señor y de dónde viene esa sensibilidad, ¿no? Porque yo creo que no podrías llegar a al rol que ocupaste, al liderazgo que ejerciste por años si no tuvieras esa chispa, ¿no? O esa sensibilidad. Déjame hacerte, ahora sí, entrando una pregunta, quizá será difícil de sintetizar, pero sé que has tenido en estos años, más de 30 años liderando el CEMEFI. Jorge, ¿cómo podrías resumir esa trayectoria, esas más de 3 décadas en esta labor que el CEMEFI ha desde entonces promovido? El CEMEFI pues quería promover y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es eso? Bueno, nadie sabía bien a bien cuántas eran, dónde estaban, en qué trabajaban, qué pensaba la gente que estaba en organizaciones, etcétera. Entonces, fue como nació la primera idea de un directorio de instituciones filantrópicas, ¿no? Para saber eso, cuántos somos, dónde estamos, de qué viven, en qué trabajan, etcétera, etcétera. El primer directorio tenía 608 instituciones entre fundaciones donantes internacionales, nacionales, etcétera. Este directorio lo hemos tenido a lo largo de los 30 años. Hoy en día pues ya tiene una característica muy clara, que son las instituciones que tienen algún registro oficial, sea el de la CLUNY o sea el de la donataria autorizada, y pues el directorio tiene más de 40,000 registros, ¿no? Obviamente que los que están más completos pues son los miembros del CEMEFI, que son pues más o menos 1,750, ¿no? Pero bueno, así comenzó con ese deseo, y al mismo tiempo el CEMEFI también comenzó investigando. Es decir, yo siempre les comento a los de mi equipo que la verdad es que si tú dices que la burra es pinta, es porque tienes los pelos de la burra en la mano. Entonces, bueno, si queríamos promover la participación ciudadana, tendríamos que saber mucho más. ¿Qué es esa cultura? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué impacto social tiene? ¿Cómo se articula con la política, con la economía, con los valores humanos, etcétera? Entonces, bueno,
muchos de los primeros años del CEMEFI fue de exploración conceptual, y entonces hicimos alianzas con universidades, nació una cátedra, un fellowship en la Ibero, el seminario del tercer sector, se organizaron seminarios con la Fundación Kellogg, en fin, todo el primer tiempo era eso, conocer dónde estaban las fundaciones para poder saber cómo promoverlas. Y hay estudios paradigmáticos, sobre todo en 3 grandes líneas que me parece que son las que marcaron al CEMEFI en sus años primeros, que fueron los cimientos, ¿no? Un poco primero, todo lo que es el marco legal, es decir, cómo operan las instituciones sin fines de lucro en la infraestructura legal del país. Hicimos un estudio comparativo con Estados Unidos, con la filantropía de Estados Unidos, un poco para saber cómo estaban ellos y cómo estábamos nosotros, ¿no? Y no nada más en el aspecto legal, sino en la movilización de recursos que le hemos llamado, ¿no? Es decir, ¿de qué viven las instituciones? ¿Cómo se financian sus actividades, ¿no? Igual, un estudio comparativo. Y por último, ¿qué tan profesionalizadas estaban las instituciones aquí en México, ¿no? Bueno, ese estudio para mí fue como el punto de partida para elaborar los primeros planes de trabajo, programación de actividades del CEMEFI, ¿no? Sí, te puedo decir que los primeros 5 o 6 años no había pelota en la cancha que no persiguiéramos y quisiéramos jugar con ella. Entonces, bueno, a tener un espacio en lo público, ¿no? A darnos a conocer, a ayudar a personas, instituciones, etcétera, ¿no? Una de las fundaciones, la Inter-American Foundation, tuvimos un pequeño remanente, no me acuerdo si de $13,000 o algo por el estilo, y nos dijo, no nos lo regreses, mejor, ¿por qué no me presentas un proyecto de promoción de lo que en aquel entonces se llamaba filantropía corporativa? Nosotros no le quisimos llamar corporativa porque era como una palabra mucho más ligada a grandes grupos y más de la jerga anglosajona, ¿no? Y entonces mejor le llamamos filantropía empresarial, porque finalmente no estaba restringida a las grandes empresas, sino que quisiéramos que fuera una filosofía que entrara a todas. Comenzamos, como siempre, con investigaciones. Una primera investigación que te va a sorprender, que hicimos con las 300 empresas de expansión. En aquel entonces el listado era de 300 empresas. Y por fax, Edgar, preguntándoles 5 cosas muy sencillas. Siempre hemos tratado de ser muy prácticos en CEMEFI, pero lo sorprendente, Edgar, fue que de ahí salieron las pautas de lo que fue el programa de responsabilidad social. Fíjate, la encuesta nos dijo el 50% de las empresas, en una época en la que no existía el internet, era por fax. Les mandábamos el fax y nos la respondían. Y muchas nos respondieron los dueños de las empresas o los directores generales, ¿no? Bueno, el resultado más impresionante fue que casi el 90% respondió que sí hacía donativos, sí hacía donativos. Segundo, ¿a qué lo destinaban? Y ahí empezaba lo interesante, a lo que les pedían. Es decir, era una filantropía no proactiva, sino reactiva. Entonces, bueno, donaban dinero a la educación, a la salud, al deporte, a la escuela de los hijos de los directivos, bueno, hasta los partidos políticos, para acabar pronto, ¿no? Es decir, las donaciones se dispersaban enormemente, y entonces a la hora que les preguntabas ¿y qué impacto social has tenido?, pues te quedaban viendo con hojas de Juat y te decían, pues he hecho muchos cheques, ¿no? Es decir, no se medía el resultado que había. Y cuando les preguntabas, bueno, ¿y quién se encarga de hacer esta tarea? Bueno, podría ser desde el director general directamente, la esposa del director, el director de comunicaciones, el de recursos humanos, es decir, contador. Se dispersaba, no había un área específica, ¿no? Dijimos, aquí está la clave, vamos a empezar a trabajar por eso, es decir, que la inversión social de la empresa, porque esa fue la otra evolución. Ya para el año 97 cambiamos el programa de filantropía empresarial por el de responsabilidad social de la empresa. Después de una discusión latinoamericana, la empresa esencialmente
es responsable. ¿Qué quiere decir responsable? Que tú tienes que responderle a alguien. ¿A quién le tienes que responder como empresa? Pues a un montón de grupos. En primer lugar, le tienes que responder al gobierno con todas las obligaciones legales. En segundo lugar, le tienes que responder a tus colaboradores. Le tienes que responder a tus clientes. Y le tienes que responder a toda la sociedad dependiendo del tamaño que tengas y lo que quieras. Pero la empresa esencialmente tiene que responder por lo que hace. Ahora ya lo decimos muy bonito, por los impactos negativos y positivos, y disminuir los negativos y reforzar los positivos. Bueno, pero en esa época discutíamos si era responsabilidad de la empresa o responsabilidad social. Y el tema de lo social ganó porque era fundamentalmente cómo le respondemos a la sociedad. Es decir, hasta ese momento, el principio que existía era que la responsabilidad de la empresa era la que definía Milton Friedman: generar utilidades a los accionistas y crear empleos, punto. Pagar impuestos, crear empleos y darle utilidades a los accionistas. Al hablar de social, ya era abrirte a muchos otros grupos de relación a los cuales tenías también que responderles con criterios sociales. Y entonces, bueno, pues se pasa de lo que era la filantropía empresarial a la responsabilidad social. Y entonces, al hablar de responsabilidad social, ya no le pudimos llamar filantropía empresarial, porque se cayó en la cuenta clarísimo, Edgar, que la empresa no hace filantropía. La filantropía finalmente la hacen los seres humanos para ayudar una persona a otra persona, amor a la humanidad, sin mayor interés que el que a lo mejor te hace muy feliz hacer esa acción y ver cómo mejora la sociedad, ¿no? Eso no lo hace la empresa. La empresa no hacía filantropía, hacía una inversión social que esperaba que tuviera un impacto en el objetivo de la empresa, el que fuera, pero que hubiera un retorno favorable para la empresa. Es claro lo que nos compartes de que ha venido evolucionando. Me parece bien interesante lo que es la filantropía. Es humana, ¿no? Las organizaciones debieran de invertir en lo social para generar un impacto, maximizar lo positivo. Pero déjame hacerte una pregunta que ha llamado mi atención por años. Centro Mexicano para la Filantropía, en el cual vive una dirección que se llama Empresa Socialmente Responsable. Y déjame entender si ese orden lógico no debiera de cambiar. El CEMEFI no debería de cambiar de nombre, Jorge, en donde el Centro Mexicano para la Filantropía de igual manera debería de evolucionar para seguir promoviendo su objetivo. Mira, te voy a contar la historia del nombre. La inspiración que tuvo el señor Arango viene del Canadian Center for Philanthropy. Tiene como membresía a fundaciones, a organizaciones de sociedad civil y a empresas. Y este Canadian Center for Philanthropy creó un programa, bueno, primero filantropía, ¿no? Entonces, bueno, la primera idea fue Centro Mexicano de Instituciones Filantrópicas. La evolución fue Centro Mexicano para la Filantropía. Y cuando se le iba a poner el nombre de Centro Mexicano para la Filantropía, sí hubo muchas voces que dijeron, oye, esa no es una palabra que nos vaya a ayudar mucho, ¿eh? Y entonces se pensó, bueno, pues a lo mejor podría ser Centro Mexicano de Responsabilidad Social, Centro Mexicano de Conciencia Social. Hubo varias iniciativas. Todas esas palabras en aquel entonces caían en una polarización que había. Te estoy hablando del año 89-90. Había una polarización en la que la conceptualización era que el gobierno y las empresas formaban una mancuerna indisoluble y el pueblo iba por el otro lado. Es decir, juntos la empresa y el gobierno de alguna manera se ponían del lado de los poderosos contra el pueblo. No, en realidad el CEMEFI como misión tiene promover la participación de los ciudadanos en forma organizada en beneficio del bien público o del bien común, como le podemos llamarlo. Bueno, el trabajo con la empresa surge, pues no sé, a los 6, 7 años ya directamente de la fundación del CEMEFI, porque vino primero este proyecto que te mencionaba,
pero luego resultaba que el CEMEFI tenía un componente mayoritario en su consejo de personas vinculadas con la empresa, empezando por el fundador. Y entonces, en ese tiempo de cambios, el gran reto era cómo cambiar la orientación de la empresa, es decir, esa que te empecé a platicar, ¿no? En lugar de que sintieran que la responsabilidad de la empresa era crear empleos, pagar impuestos y darle buenas utilidades a los accionistas, a entender a la empresa como un ciudadano corporativo con derechos y con obligaciones frente a lo público. La empresa tiene que ir más allá, no quedarse en lo que siempre ha hecho. Tiene que ir más allá entendiendo que su acción permea en toda la sociedad, a través de sus colaboradores, de sus promotores, de los productos, de los proveedores que tiene, de los accionistas, permea, o sea, y empiezan a salir muchos conceptos que tú ya manejas muy bien, Edgar, que realmente la única institución, o no la única, de las únicas instituciones que logran hacer cambios culturales es la empresa. La empresa, como una comunidad humana, cambia formas de ser, de pensar, horarios, conductas, para lo que quieras, para bien o para mal, pero cambia. Entonces, bueno, si tú incorporas a la empresa los valores centrales de lo que le hemos llamado la responsabilidad social, que son la valoración irrestricta de la idéntica dignidad de todas las personas, el cumplimiento irrestricto de la ley como la única plataforma que te puede ayudar a convivir. Es decir, no cumplir con la ley es en contra de todos, lamentablemente, ¿no? Y lo tercero, que la empresa no nada más está hecha para generarle utilidades a los accionistas, sino para generarle valor a todos los que hacen la empresa, que son todos los que te mencioné, todos los que le hemos llamado stakeholders, ¿no? Entonces, bueno, esa visión es como arrancamos con el programa, que primero tuvo muchos fracasos, como tú sabes, del 97 al 2000 teníamos seminarios, reuniones, eventos en el Club Industriales, todo, y no pasaba nada, Edgar, les echábamos el rollo, no pasaba nada. Hasta que alguien nos dijo, pues lo que pasa es que ustedes le hablan a los empresarios con lenguaje de ONGeneros, así nos dijeron, de una ONG. ¿Y eso qué es? Pues bueno, nosotros nunca cobrábamos ni un 5, dábamos financiamiento para la institución de otra manera. Dijeron, ese no es lenguaje empresarial. Y entonces vino un primer evento que coordinó Bruno Newman, todo el crédito para él, que se llamaba Lo social del negocio y el negocio de lo social. Bueno, ya estaba juntando dos maneras de ver el trabajo nuestro, ¿no? Y entonces lo organizó como se organizaba cualquier conferencia que valía la pena según él en esa época. Primero tenías que traer algún experto extranjero. Entonces, bueno, buscamos inmediatamente un experto extranjero. Vino Guillermo Carvajalino de Colombia. Luego tienes que traer a alguna persona de la farándula para que atraiga. Bueno, pues entonces había mucha amistad con Germán Dehesa y pues invitamos a Germán Dehesa. Hay que traer a algún empresario fuerte, pues entonces invitamos a Manolo Arango para que él estuviera. Invitamos a don Rubén Aguilar, que en ese tiempo estaba en la Fundación Gonzalo Río, como una de las fundaciones más grandes que había en su momento, y cobramos. Y cobramos lo que se cobraba en esa época, que un boleto era, ya no sé cuánto, pero 3,000 pesos, que para mí era una fortuna, y se llenó el evento. Entonces, la conclusión fue, ese es lenguaje empresarial. Entonces, bueno, cuando empezamos a ver, dijimos, bueno, ¿cómo logramos que las empresas compitan entre ellas para ver quién es más socialmente responsable? Y pues alguien dijo por ahí, pues con un sello que las distinga. ¿Y a quién le damos el sello? Pues al que cumpla con ciertos indicadores. ¿Y cómo elaboramos los indicadores? Pues hay que invitar a las empresas que ya son socias del CEMEFI, que en ese momento eran como 28 empresas asociadas, a que ellos nos digan qué es lo que están haciendo en los ámbitos de lo social. Ese año habíamos tenido la tercera conferencia de responsabilidad social en América, organizada aquí en México,
Y ahí fue donde determinamos los 4 ámbitos que tú conoces perfectamente: la calidad de vida en la empresa, la inversión en la comunidad, medio ambiente y gestión ética. Y entonces les pedimos a los responsables de las empresas que nos ayudaran a decir en cada ámbito qué estaban haciendo y cómo era la pregunta, cómo era el indicador y con qué referencia comprobatoria. En el año 2000 salimos con los primeros 80 indicadores en los 4 ámbitos de responsabilidad social, con mucho miedo, Edgar, mucho miedo, porque decían, oye, la empresa que ostente el distintivo de socialmente responsable, ¿qué va a decir su competencia? ¿Que ellos son socialmente irresponsables? Entonces dijimos, puchi. Entonces, bueno, pues lo hicimos internamente. Nada más invitamos al primer grupo, a los 28 que quisieran participar en este cuestionario. De los 28, 17 alcanzaron el 75% de referencias comprobatorias y con ese grupo arrancamos. Entonces, bueno, ahí es donde arranca este proceso. Y te digo, volviendo a tu pregunta, pues ya no ha sido necesario cambiar el nombre. El año pasado anunciamos una reforma completita de todo el sistema para la acreditación del distintivo de empresa socialmente responsable, por una serie de propuestas de las mismas personas de empresas que llevan pues, 19, 20 años participando en forma continua y que pues tienen muchas observaciones con muchísima validez. Entonces recogimos todo eso y es lo que se presentó como el nuevo modelo que empieza a funcionar ya a partir de este mes de mayo en el Encuentro Latinoamericano de Empresas. Entonces pasaron 31 años en donde seguimos en medio de algo, hay que decirlo, o sea, se sigue trabajando en la promoción, se ha avanzado en la promoción del objetivo de la organización definitivamente. Sin embargo, todo el escenario, el gobierno, la sociedad sigue pidiendo lo mismo, probablemente de diferente manera, y ha habido un progreso, por lo menos, de parte de la empresa. ¿Y cuál dirías tú en ese sentido, desde tu punto de vista, Jorge, que serían la fortaleza del CEMEFI? Y caray, creo que es natural y humano, casi como dices, las organizaciones son humanas. ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad o debilidades del CEMEFI, Jorge, hoy día en el 2021? Mira, comienzo con las fortalezas. Yo siento que en primer lugar el CEMEFI ha logrado posicionar conceptos en la agenda pública. Es decir, el hablar de organizaciones de la sociedad civil, de filantropía, de responsabilidad social, de voluntariado, de participación ciudadana en lo público, etcétera, hace 30 años no era lenguaje que existiera en la mesa de discusión. Hoy en día son como conceptos y palabras casi de uso común ya. Han crecido, o sea, yo siento que nació un nuevo campo profesional con todo lo que eso implica. Es decir, un objetivo, un objeto y un sujeto, ¿no? Según cómo lo definen. Entonces nos encontramos con que las universidades ya están formando agentes de transformación tanto para organizaciones de la sociedad civil como para empresas socialmente responsables. La responsabilidad social y la filantropía no existían, entonces por eso nos acercamos a las universidades para que investigaran y para que crearan ofertas de capacitación para los agentes, tanto de la sociedad civil como de las empresas socialmente responsables. Creo que eso se logró, es decir, es una de las fortalezas que ya hay. Creo que son fortalezas importantes. El CEMEFI ha sido un generador de conceptos, ha sido un generador de marcas ligadas a la participación ciudadana, y ahí tienes Mira por los Demás, los Héroes Anónimos, el distintivo de empresa socialmente responsable, la empresa del uno, la acreditación de institucionalidad y transparencia, etcétera. Muchas marcas que son programas que se ofrecen de una manera accesible. O sea, siempre hemos cuidado que el dinero, Edgar, no sea un obstáculo para que participe alguien que quiere participar en el bien público. Concluyo en la de las fortalezas. Creo que la construcción de la Casa de la Filantropía, pues justamente la íbamos a inaugurar el 17, 18 y 19 de marzo del año pasado,
y el día 13 nos tuvimos que retirar al home office por la pandemia, ¿no? Entonces la inauguración está pendiente. Es un espacio espectacularmente útil, está pensado para reuniones que vinculen a empresas con organizaciones, a ciudadanos que quieren organizarse, a jóvenes que quieren crear organizaciones, etcétera. Es decir, es un espacio pensado para que ocurran sinergias sociales que lleven a las personas a crecer en favor del bien público, ¿no? Creo que el gran reto del CEMEFI es, entendiendo que la misión sigue siendo necesaria hoy más que nunca en la sociedad mexicana y podría decirte que en la sociedad mundial, sí tenemos que trabajar en la adecuación de los conceptos, de los programas, de los enfoques, de los públicos que tenemos, y me parece que el CEMEFI está tomando las medidas pertinentes para, como institución, renovarse e innovar el servicio que le quiere dar a la sociedad mexicana. Un innovador, un revolucionario, un explorador, además, como te podemos en este punto ya caracterizar o reconocer, que reconoce la necesidad de innovar con nuevas generaciones, ¿no? Me parece eso sin duda maduro y sin duda más relevante. ¿Qué sabor de boca traes hoy en términos personales, ¿no? Lo siguiente que te voy a preguntar es hacia dónde vas, pero hoy, dejando hace solo unos días la presidencia del CEMEFI, ¿qué sabor tienes? Me pensioné, me jubilé, pero no me estoy retirando de nada. Estoy continuando en un proyecto que creo que hay que continuar haciendo. Reconocer desde Expo esto, además ahora, fíjate, en este momento y en esta generosidad de la conversación, reconocer la pasión, reconocer el progreso, reconocer el temple, desde Expo y a título personal, felicitarte. Yo creo que gracias, ahora que mencionabas, Jorge, la cuestión de, bueno, además es una felicitación además de colegas, ¿sabes? De fraterna, ni siquiera en una posición de observador, sino como de ir en el camino, ¿no? Como dicen, en el camino. Gracias, Edgar. Te lo aprecio mucho. Por último, déjame cerrar esta conversación aprovechando lo que mencionabas. Un consejo no se da si no se lo piden. Como si fuera un tuit. Y por supuesto, poniendo a Expo a tu escrutinio, ¿qué consejo nos darías a Expo? Yo he visto cómo ha crecido Expo. Entonces, bueno, pues sin duda alguna que mi admiración para tu tesón, tu visión de cómo has levantado este medio de comunicación. No es fácil, no es fácil. Yo conozco muchos intentos y no son fáciles. Y tú lo has logrado, entonces muchas felicidades. Ya tiene presencia pública, tiene producción. Entonces, bueno, pues regresarte la felicitación, porque creo que lo que has logrado en Expo es muy importante. Gracias, Jorge. Oye, pues nada, Jorge, la conversación está abierta, seguiremos platicando igual y de acontecimientos presentes, de temas de coyuntura. Agradezco en serio la apertura y la cercanía de poder platicar de estos temas que tienen mucho de anecdótico, pero también nos descubre a la gran organización que presidiste por años. Y pues mira, sí quiero concluir yo diciéndote que para mí ha sido una fortuna estos más de 30 años en el CEMEFI y en general desde los primeros trabajos que tuve en sociedad civil, porque he hecho muchos amigos muy cercanos y entrañables. He tenido la oportunidad de servir y eso me ha reportado muchas satisfacciones. He podido pues construir una familia que somos chiquitos, digo, es una familia de mi esposa, mi hija y yo, y que la verdad le doy muchas gracias a Dios por eso, por la vida, por la familia y por el trabajo que he tenido. Y con eso concluye. Mil gracias por la entrevista. No, Jorge, al contrario, nos vemos pronto. Muchas gracias y felicidades, porque a lo mejor está por venir. Mil gracias, Edgar.